Listo. Listo, entonces con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, que se quiere ganar dinero o no se quiere ganar dinero. Por eso yo les ponía como decir el ejemplo que se supone de una alcaldía, de una gobernación, que son ejemplos también que debemos analizar, en el cual lo que se busca es que lo que se busca es no reparten dividendos o utilidades a final de año en la alcaldía, ¿cierto? Sino que se supone que se hace todo el dinero que se tiene es para invertirlo en el beneficio de la comunidad. ¿Listo? Que si alguien puede decir, que ni sé qué, que hay corrupción, entonces, bueno, eso es por aparte, pero el hecho de crear una gobernación o una alcaldía, ellos tienen un NIT registrados como empresa. Son empresas que se supone son sin ánimo de lucro. Obviamente, ¿cuáles más pueden ser ejemplo? Eh, Iglesias, ONGs, fundaciones, cooperativas, ¿listo? Que lo que busquen es ayudar a una comunidad. Siguiente, ¿de qué más depende la creación de una estructura organizacional? Depende del tipo de actividad que se realiza, que hablamos de los sectores económicos, ¿sí? Sectores primario, secundario, terciario, aquí faltan porque solamente está industrial y comercial o de servicios. ¿Listo? Depende el organigrama de los productos o servicios que se vayan a elaborar, porque según eso se va a determinar, como decir, si la empresa produce y crea el bien, se opta en área de producción, ¿cierto? Pero si la empresa no produce, sino que simplemente hace la comercialización o distribución, pues no se va a necesitar área de producción, sino un área de logística puede ser. Entonces también depende del producto o servicio. La estructura de la organización depende del tamaño de la micro, pequeña, mediana o grande empresa, principalmente para determinar la tributación que tiene que hacer la empresa, ¿de acuerdo? Algo que se llama información exógena, que es lo de los trabajadores, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. También de qué depende la estructura organizacional, de los procesos que se realiza, de la ubicación geográfica y de su ubicación en la organización, en el caso de una filial, o sea, ¿qué quiere decir? Como decir una sucursal. Bueno, eh, características de las organizaciones. Toda organización, toda empresa tiene que tener estas características para que la organización triunfe, ¿sí? O sea, salga a flote, por decir así, y obtenga el beneficio por el cual se la creó, que sea con ánimo o sin ánimo de lucro. ¿Listo? Flexibilidad quiere decir que la empresa debe ser flexible y debe adaptarse a los cambios que genere el mercado. Que hablábamos, por ejemplo, la situación de las empresas con, ¿cómo se llaman? Las empresas con esta situación de la pandemia que se han tenido que adaptar y han hecho las situaciones que han tenido que hacer, ¿cierto? Flexibilidad, las empresas deben ser flexibles, no pueden ser rígidas porque una empresa rígida ya está mandada a recoger. Antes las empresas eran muy rígidas. Por ejemplo, como decir, cuando se creó la empresa de Ford, ¿sí? Henry Ford, el creador de la empresa, él decía, toda persona puede tener un auto siempre y cuando el auto sea color negro. Ahí está diciendo él que solo iba a producir carros de color negro. La empresa era rígida. ¿Sí? En la actualidad es todo lo contrario. La empresa debe ser flexible porque se debe acomodar a las necesidades del cliente. Esto no puede ser una empresa rígida. Siguiente, tolerancia a las frustraciones. ¿Sí? Cuando uno crea una empresa, cuando uno está comenzando una empresa, uno está aprendiendo. ¿Sí? Y tiene que tener en cuenta que se aprende más de los errores que de los triunfos. ¿Sí? Porque usted sabe qué es lo que cometió mal y no lo va a volver a hacer. ¿Cierto? En cambio, en el triunfo puede ser por una buena actividad que usted realizó, como puede que no. ¿Listo? Entonces, lo que se busca es que siempre uno sea tolerante a que puede equivocarse, pero ¿qué es lo más importante? Ser perseverante. ¿Listo? Tratar de mejorar y solucionar. ¿Listo? Capacidad para posponer la recompensa. Cuando uno crea su propia empresa, su estructura organizacional, uno tiene que tener en cuenta que no debe ganar dinero inmediato, ¿sí? Hay algo que, según unas conferencias del hombre más rico de China, se me olvida, creo que es Robert Kiyosaki, no me acuerdo el nombre exacto, pero creo que es otra persona, pero él decía, cualquier empresa que uno cree
tiene que ser como un hijo, ¿sí? Yo creo que la mayoría aquí tienen hijos y van a entender el siguiente concepto, que uno a un hijo, ¿qué es lo primero que hace? Tiene que gastarle en pañales, en alimentos, ¿cierto? En la leche, tiene que empezar a invertir, ¿sí? Invertir para que el hijo crezca, igual la empresa, que uno tiene que pagarle el jardín, luego tiene que pagarle la primaria, luego el bachillerato, luego se supone que tiene que pagarle una universidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que él se pueda desarrollar solo. Ese es el fin. Entonces, todo lo que se gane en la empresa se supone que debe ser para reinvertirlo en la misma y que la empresa crezca, sea mejor. ¿Qué es lo que pasa y por qué muchas empresas caen? ¿Sí? Se quiebran porque las personas quieren ganar dinero inmediato. ¿Sí? El dinero que fácil viene, fácil se va, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, uno tiene que tener, y ustedes deben entender ese concepto de que usted crea una empresa, pero busque ganar dinero y repartirse utilidades, póngale a los 2, 3 años, ¿sí? Mientras tanto, no quiere decir que usted va a trabajar gratis, sino que usted se va a poner un sueldo. Pero las utilidades repártala, póngale a los 2, 3 años, empieza a repartir utilidades. Los primeros 2 años usted reinviértala lo que usted está creando en su empresa. Porque si no, pues es como lo digo, como lo dice en esa conferencia de este señor que les comento, si uno no le invierte dinero a su hijo va a estar bien o va a estar mal. Seguramente, pues no va a lograr, puede que sea muy confuso si logra o no sus metas, ¿cierto? En cambio, uno como papá, pues le ayuda y le hace una inversión, por decirlo así. Lo mismo tiene que pasar en las empresas. Uno tiene que saber cuándo va a recibir su utilidad. ¿Listo? Eso es con el fin de que la empresa mejore y llegue a un punto en el que, como decir ustedes, ya le gastaron la universidad a su hijo, en el que se pueda mantener solo, ¿cierto? Lo mismo en las empresas, que la empresa empiece a andar sola, que la empresa de por sí solita ya utilidades. ¿Listo? Siguiente concepto, nos dice permanente deseo de realización. Como lo dice su nombre, lo que se busca es siempre estar mejorando, siempre estar adaptándose al cambio, pero siempre querer realizar algo, siempre estar pendiente de las actividades que se deben realizar, que se deben controlar, para que la misma pues logre los objetivos. ¿Listo? Esas son las 4 características que cuando uno va a crear empresa debe tenerlas en cuenta. ¿Listo? Muy importante pues las 4, muy importantes, yo diría muy importantes estas dos del medio, tolerancia a las frustraciones y capacidad para posponer la recompensa. ¿Listo? Eh, bueno, toda empresa, toda organización tiene 3 niveles, ¿sí? 3 niveles, que son nivel corporativo, directivo o estratégico, que quien lo compone, la persona que está más arriba en, en el organigrama. Nivel intermedio, ¿sí? O mandos medios o de supervisión, que son los jefes de cada área. Siguiente nivel. Y el siguiente nivel son los niveles operacionales, las personas que realizan las actividades puntuales. ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias? Que este está mirando a nivel estratégico, estamos hablando de que mira a largo plazo. Cuando ustedes hablan de nivel estratégico, hablan de mirar a largo plazo. Lo van a ver detalladamente en una materia que se llama gerencia estratégica el próximo semestre, pero les explico más o menos. El nivel intermedio, los jefes, ¿por qué miran? ¿Sí? Los jefes de cada área, porque se logren las metas de cada mes, ¿cierto? Y los niveles operacionales, ¿qué es lo que buscan? Cumplir las metas semanales o diarias, ¿cierto? Cumplir con la actividad diaria. Entonces, hay 3 niveles de 3 niveles en la estructura organizacional. ¿Listo? Corporativo, intermedio u operacional. Bueno, en cuanto vamos a ver los modelos de estructura organizacional, aquí los vamos a ver todos, que son estos que están aquí, ya los vamos a ver cada uno con su ejemplo, pero tenemos que entender estos 2 conceptos que ya los habíamos hablado previamente, ¿sí? Recuerdan que decíamos organización formal, quién es el jefe y quién es el subordinado, ¿cierto? Y decíamos organización informal, decíamos que son compañeros, que son amigos, ¿sí? Debo entender que va a pasar esa situación en la cual las personas se van a relacionar dentro de mi organización formal. ¿Listo? Creo que nos queda claro esa primera parte, ¿cierto? ¿O tienen alguna duda
En cuanto a organización formal o informal, ¿qué me dicen? ¿Nos queda claro o alguna pregunta tienen ahí? Queda claro, profe. Listo. Bueno, gracias. Listo. Entonces, aquí vamos a ver en la tipología organizacional, ya vamos a ver los niveles más acá abajito, vamos a ver las características, acá abajo vamos a ver, bueno, al final de la tutoría vamos a ver estos modelos de organigrama, que son lineal, funcional, staff, matricial o circular. ¿Listo? Ya los vamos a ver, y de eso vamos a hacer la actividad del día de hoy. Bueno, en la tipología organizacional, sí, vamos a ver estos tres conceptos: división del trabajo, centro de poder y sustitución del personal. Creo que ya hemos hablado de los conceptos: división del trabajo, que quiere decir que las personas tengan las habilidades teóricas o académicas y la experiencia, ¿cierto? Centro de poder, que se debe asignar a autoridades, ¿sí? Y responsabilidades. Y sustitución del personal, que debo no fijarme en las personas, sino en el cargo que yo creo en mi empresa. ¿Listo? Bueno, en las organizaciones nos habla de, establece tipología de las organizaciones. Bueno, organizaciones coercitivas nos dice, el poder se impone a la fuerza, por la fuerza física o controles basados en premios o castigos. Utilizan la fuerza como principal control sobre los participantes del nivel inferior. Coercitivas quiere decir que corrigen y que basan sus actividades en premios o castigos. ¿Listo? Organizaciones utilitarias, dice, el poder se basa en el control de incentivos económicos, utilizan la remuneración como la base principal del control. Organizaciones normativas se basan en el consenso sobre objetivos y métodos de organización, utilizan el control como moral, la principal influencia de los participantes. Son diferentes tipos de organizaciones. La primera corrige con premios o castigos, que lo hace básicamente por decir por la fuerza. Utilitarias, que como dice su nombre, con utilidades que se le quiere dar al empleado, o normativas, que se busca es que el poder se llama poder, que se siga, como lo dice aquí, a través de la moral. ¿Listo? Que sea por seguimiento y por voluntad propia que realicen las cosas las personas. Bueno, aquí nos habla desde el punto de vista cómo se organiza el conocimiento. Gestiona y clasifica las organizaciones como organizaciones especiales, organizaciones no especiales, organizaciones de servicios. Bueno, aquí está la explicación. Vamos adelantándonos en estos temas para que podamos alcanzar. A ver, sí, bueno, leámoslos para que nos quede la explicación básica. Organizaciones especiales nos dice en las cuales el conocimiento se crea y se lo aplica en la organización. ¿Sí? Hay organizaciones que van creando su propio contenido, van creando sus propios avances, especialmente como si se puede ver este tipo de organizaciones en las universidades, ¿cierto? Que van creando sus propios contenidos, o empresas como lo puede ser Ecopetrol, que van desarrollando sus propios productos o servicios. Organizaciones no especializadas en el que el conocimiento es instrumental y secundario para el alcance de los objetivos. Puede ser una organización que se dedique, eh, por ejemplo, puede ser se me olvida el nombre, una franquicia, ¿sí? Que lo miraba en el anterior semestre, ¿sí? En procesos administrativos, miraba una franquicia, ¿listo? O cualquier negocio en el cual no se innove, sino que se haga comercio, ¿listo? No quiere decir que sea menos, sino que es un tipo de organización no especializada. Y organizaciones de servicios, organizaciones que se dedican a la consultoría o asesoría y no pertenecen a la organización, como puede ser el hecho de las líneas de staff, que ya la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, tipología de Blau y de Scott, ¿sí? Dicen asociaciones de beneficiarios mutuos. Los beneficiarios son propios de la organización. Organizaciones de intereses comerciales, los propietarios o accionistas son beneficiarios de la organización, como dice el nombre. Organizaciones de servicios, un grupo de clientes es el beneficiario principal. Y organizaciones del Estado, el beneficiario es el público en general. Bueno, pasemos a este tema de acá para que nos quede un poquito más claro, ¿sí? La explicación de qué dependen las organizaciones. Ya hablamos de con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, ¿cierto?
Vamos a hablar de que la estructura de la empresa también depende del sector en la economía al que pertenece, ¿sí? Que creo que hemos hecho algunos ejemplos, que decíamos sector primario o agropecuario. ¿Cuál puede ser un ejemplo de una empresa en el sector primario o agropecuario? ¿Quién me dice? ¿Cuál puede ser un ejemplo? ¿Qué dicen? ¿Cuál puede ser un ejemplo de una empresa que pertenezca al sector primario o de extracción de recursos naturales? ¿Qué dicen? La madera, profe. ¿No me escucho? Sí, muy bien, listo. Como decir, las empresas que se dedican a la tala de árboles, muy bien lo que dice Marvi, puede ser una empresa que esté en el sector primario. Una empresa que esté en el sector secundario, ¿cuál sería? O sector en el que transformen la materia prima. ¿Cuál sería un ejemplo? Profe, las empresas que Familia. hacen automóviles. Las empresas que hacen automóviles, muy bien, ¿sí? Están en el sector secundario. ¿Qué dice Marvi? Mueblería, profe. ¿Alguien más? Los ¿Cuáles, artesanos. perdón? Los artesanos, los que manejan la madera ya procesada. Ah, bueno, Artesanías. claro. Perfecto. Muy bien, las artesanías, sector secundario, también sector primario. Muy bien, puede ser. Listo. Y empresa que esté en el sector terciario, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser una empresa que esté en el sector terciario o sector de servicios o de comercialización? Profe, en el ¿Qué dicen? terciario, una empresa de lectura rápida podría ser intangibles. Bueno, listo, que ofrezca educación, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Entonces, voy a hacer la Profe, la explicación de los agricultura tres. no va Muy ahí. bien. La agricultura va en el sector primario. ¿Listo? ¿Por qué motivo? En el sector primario quiere decir todas las actividades que extraen los recursos naturales, ¿sí? O que los aprovechan los recursos naturales. Entonces ahí va todo lo agropecuario y de agricultura, ¿listo? Por eso hablamos, como decir, el ejemplo que nos pone Marvi es la tala de árboles, ¿sí? Empresas que se dediquen a cualquier tipo de cultivo o a la ganadería, empresas del sector primario. Si esa empresa se dedica a comprar, como decir, y supongamos que una empresa está en el sector primario y produce papas, ¿sí? O sea que las cosecha, ¿sí? Las siembra y las cosecha. El campesino que realiza esa actividad está en el sector primario, ¿sí? Esa persona llega y le vende a una empresa esas papas. Y esa empresa que está en el sector secundario, esa empresa que hace, pela las papas y las corta para que queden tipo papa francesa, ¿cierto? Y las vende congeladas para los restaurantes, empresa que está en el sector secundario. Porque ellos qué hacen? Cogen el sector, cogen la materia prima y la transforman. Por eso se llama sector secundario o sector industrial. ¿Listo? Y llega un restaurante, las compra, esas papas congeladas, las frita y se las vende a los clientes. ¿Sí? Sector terciario, sector de servicios. ¿Qué quiere decir? Sector terciario que hace la comercialización. Simplemente coge el producto y se lo vende al cliente para que el cliente final lo consuma en su totalidad. ¿Sí? Se acabe totalmente el producto. Que vemos una tienda, sector terciario, ¿sí? Que vemos una droguería que le vende directamente los productos a los clientes, sector terciario. Y les hago una pregunta ahí. Si la droguería tiene un laboratorio propio, ¿a qué sector económico pertenece? ¿A El cuáles, laboratorio mejor es dicho? industrial, el sector secundario. Muy bien, pertenece por esa parte al sector secundario y como es droguería, tiene punto de venta al público,
sector terciario también, ¿listo? Entonces no quiere decir que una empresa no puede pertenecer a los tres sectores económicos porque las hay, ¿listo? Creo que la mayoría conocen, creo que supongo que todos conocemos como es el Mr. Pollo, ¿cierto? Mr. Pollo, ¿en qué sector económico está? ¿Qué dicen? En los tres, Perfecto, está en los tres. ¿Por qué motivo? porque ellos tienen los galpones y hacen, o sea, ellos Sí, hacen todo el proceso desde criar los pollos hasta ya salir a la venta para el consumo. perfecto. Ellos tienen sus galpones, sector primario, ¿cierto? Ellos hacen el proceso ¿cómo se dice? El proceso de matar a los pollos, perdón, ¿sí? Y, y, y cocinarlos y venderlos, ¿cierto? Entonces tiene el proceso en el que hacen todo ese, como decir, frigorífico que se hace con las vacas, como decir eso mismo, pero con los, no sé si se llama así también con los pollos, ¿sí? Y como los venden al público, están en los tres sectores económicos, ¿listo? ¿Para qué nos sirve identificar adicionalmente de lo del tema de la estructura organizacional? ¿Para qué nos sirve determinar a qué sector económico pertenece? Para la declaración de impuestos, ¿listo? Para la declaración de qué tipos de impuestos debe presentar la empresa, ¿listo? ¿Nos queda claro ahí qué significa cada uno de los tres sectores económicos? ¿O alguna pregunta? ¿Alguno que no hayan entendido para de pronto hacerles otro ejemplo? ¿Qué Queda claro, dicen? profe. Queda claro, profe. Listo, muchas gracias. Profe, Bueno, en el aquí sector nos da servicios, ejemplos de sectores económicos, ¿sí? en el sector servicios también entran, digamos que En el las sector servicios, empresas, ¿sí? también entran las empresas de las alcaldías, lo que es la prestación de Empopasto, de Sedenar, todas esas. Sí, sí. Entran las empresas de Sedenar, Empopasto, Servientrega, como nos dice aquí, sector de transporte, sector terciario, porque ellos ¿qué hacen? Le brindan el servicio a usted de llevarle un paquete, una encomienda de un lugar a otro, ¿cierto? Sector del comercio, simplemente están cogiendo un producto de este punto, llevarlo a otro punto y listo, ¿sí? Sector terciario. Sector financiero, todos los bancos, entidades financieras, sector terciario, porque brindan un servicio. Construcción, se dice que la construcción está en los dos sectores. Transformación industrial porque construyen, y si la misma constructora es la que vende, sector terciario. ¿Listo? Sector minero energético, bueno, son unos sectores especiales, ¿listo? Sector solidario quiere decir, sector minero energético, perdón, este es el sector primario, ¿listo? Extracción de recursos naturales, y si es procesamiento de los mismos, transformación, sector secundario, ¿listo? O sea, todos los que están aquí clasifican dentro de los tres sectores económicos. Simplemente, pues hay que saberlo identificar. ¿Para qué identificarlo? Para la estructura organizacional y para el tipo de impuesto que debe declarar la empresa. ¿Listo? Eh, Siguiente tema. Según el tipo de persona jurídica, bueno, este está actualizado, este está desactualizado, pero quiere hablar principalmente, ahorita se trata de personas, persona jurídica nos habla responsables de IVA o no responsables de IVA, ¿listo? De eso depende porque ¿cuál es la diferencia entre responsables o no responsables de IVA? No responsables de IVA quiere decir personas naturales, pero que tienen su empresa propia, ¿sí? Pero que tienen un límite de ventas, ¿sí? Y hasta ese punto ellos no hacen declaración de renta porque no tienen un tope de ventas, que de pronto ustedes lo han escuchado, se miden VTs, son de valores tributarios, pero quiere decir que, como decir, creo que hasta este año era como 40 millones de pesos. Si supera ese tope de ventas, ¿sí? Quiere decir que se debe pasar a ser persona jurídica, pero responsable de IVA. ¿Listo? Entonces, como decir, ¿por qué afecta la estructura organizacional? Porque va a tener un número limitado de trabajadores, no va a poder contratar muchos, porque pues sus ingresos no le dan para justificar el pago
de salarios de personas. ¿Listo? Recordemos que el pago de una persona con salario mínimo en los 12 meses está alrededor de los más o menos 12, 13 millones de pesos, 14 millones tal vez. ¿Listo? Porque a una persona con salario mínimo, con todas las prestaciones sociales, se le paga alrededor de 1.200.000, 1.300.000, paga la empresa por cada persona. Al año, pues, no le puede representar que 12, 13 millones de pesos si tiene ventas por 40, ¿cierto? Entonces, de eso depende la estructura organizacional. Siguiente tipo de clasificación de las empresas. Cuando las empresas operan en diferentes puntos, por eso nos habla aquí ámbito de operación. Cuando la empresa solamente tiene ventas locales, cuando la empresa tiene ventas regionales, nacionales o multinacionales. ¿Cuál puede ser una empresa de ventas locales? ¿Qué me dicen? Una empresa que solo opere en una localidad, en un municipio o una ciudad. Las tiendas de barrio, profe. Perfecto, ¿sí? Porque solamente venden aquí. Que llegue una persona de cualquier parte del mundo a comprarle, sí, pero le está comprando en ese municipio o en esa localidad. Perfecto. Un ejemplo de una empresa regional que tenga ventas regionales. ¿Qué dicen? ¿Cuál puede ser? Éxito, profe. Éxito no. Éxito es nacional. Supermercados Vende Andino. en todo el país. Ese es, Supermercados Andino, creo que sí. Creo que creo solamente que opera ese es en solo Nariño. Sí, regional. Profe, la sí, creo cigarra. que solo tiene CDC. La cigarra, perfecto, también, ¿sí? Solamente venden en Nariño, por eso es regional, ¿listo? Nacionales, y ahí está muy bien el ejemplo que nos pone Marvi, Éxito, ¿sí? Que solamente, bueno, sí, Éxito solamente venden en Colombia, ¿listo? Solamente venden en Colombia. Otro ejemplo de otra empresa nacional que tenga ventas solamente nacionales. ¿Qué dicen? Las nuevas de uno y este justo y bueno. Justo y bueno, perfecto. Empresas que solamente venden a nivel nacional, muy bien. Que puede ser, creo que Colanta o Leche San Fernando también, ¿cierto? Son empresas que venden solamente en Colombia. En dos o tres departamentos ya puede ser a nivel nacional. Al costo también. Al costo tiene sedes en Tuque, Recipiales, Cali y Bogotá, ¿sí? Por eso es una empresa a nivel nacional. Empresas multinacionales, ¿cuál puede ser un ejemplo? ¿Qué me Todo, dicen? profe. Buber ¿Cuál, Gumer. perdón? Ah, bueno, bien, perfecto. Sí, tiene ventas por todo el mundo. Otra empresa, ¿cuál más puede ser? Otra empresa multinacional. ¿Qué dicen? Arturo Calle, profe. Ah, bueno, Arturo Calle está haciendo exportaciones, muy bien. Sí, Coca-Cola, Microsoft, Xbox, Canon, Epson, sí, Juan empresas que Valdez, venden en todo Ecopetrol, el mundo. profe. Las marcas, Copetrol creo que sí exporta, entonces sí, sí, los carros, profe, las BMW, creo que es perfecto, perfecto. Creo que todas las marcas de carro venden en todo el mundo, entonces son empresas multinacionales. Ahora, muy bien, perfecto los ejemplos, pero vamos a contextualizar en por qué el ámbito de operación afecta la estructura de la empresa. Porque si yo vendo solamente en la localidad, en mi municipio, pues voy a tener un número de vendedores, ¿cierto? Pero si yo tengo ventas a nivel nacional, voy a tener que crear un departamento de ventas en el que digo jefe de ventas de la ciudad uno, de la ciudad 2, de la ciudad 3, de la ciudad 4, en fin, ¿cierto? Entonces, la localidad o el ámbito de operación afecta la estructura de la empresa, ¿sí? ¿Nos queda claro ahí? ¿Sí? ¿O alguna pregunta con el ámbito de operación y por qué afecta la estructura organizacional? ¿Qué dicen? claro, profe. Listo, qué bueno.
Seguimos entonces. Si alguien va teniendo alguna pregunta, pues me va diciendo, ¿listo? Creo que hasta aquí vamos bien. Siguiente, por el origen de capital de las empresas. Entonces hablamos empresas privadas cuando se crea la empresa con recursos propios, ¿sí? Que usted, hablo de privado porque somos personas naturales, personas jurídicas, podemos serlo, pero los ahorros que tuvimos o el crédito que nosotros sacamos para crear esa empresa nos costó a nosotros, ¿sí? A una persona natural, ¿sí? A cualquier persona y creó una empresa con recursos propios, empresa privada. ¿Listo? ¿Cuál puede ser un ejemplo de una empresa privada? ¿Qué dicen? Alpina. Bien, ¿listo? Que la tienda de barrio, que la droguería, drogas la rebaja, ¿cierto? Que al costo también. Esas son empresas privadas, ¿listo? ¿Por qué afecta el organigrama? ¿Por qué afecta la estructura organizacional? Porque como es privada, la puede crear de la manera que quiera y la manera que más le vaya a funcionar, ¿cierto? Siguiente tipo de origen de los dineros con los que se crea la empresa. ¿Listo? No con los que opera, sino con los que se creó la empresa. Una empresa creada con recursos del Estado. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Por eso se llama pública, con recursos del Estado. ¿Cuál puede ser el ejemplo que se los di al principio? Ah, son Ahí todas las hablamos. ¿Cuál, perdón? Perdón, sin ánimo de lucro las fundaciones, profe. Bueno, las fundaciones, si son hechas con recursos del Estado, puede ser. No estoy muy seguro si hay fundaciones. Pero si son hechas con recursos del Estado, sí. ¿Cuál es un ejemplo? La Profe, alcaldía, ¿sí? sí, La gobernación, el consejo. Sí, dígame. sí, eso ¿Iba a iba a decir de decir esas? que iba a decir que las empresas que están bajo el estado del gobierno y las que crean como las ludotecas, las escuelas deportivas, que crean las alcaldías en cada departamento, municipio. Muy bien, ¿sí? Los colegios públicos, ¿sí? Las universidades públicas, perfecto, ¿sí? Porque son creadas con recursos del Estado, ¿listo? Con recursos del Estado. ¿Qué más? La policía, los bomberos, ¿cierto? Y ellos ya tienen, como decir en la policía, no se puede modificar los organigramas, ¿sí? Ya hay unos cargos seleccionados, ya no se puede, o a menos que hagan una reforma, pues para modificar decir, ya no se va a llamar sargento, sino que se va a llamar otro nombre cualquiera, ¿cierto? Ya no se va a llamar teniente, subteniente, sino que le vamos a poner otro cargo. No se puede, porque son de origen público, ¿listo? Siempre va a ser alcalde, siempre va a ser gobernador, siempre van a ser concejales, ¿cierto? En cambio, en una empresa privada, uno sí cambia el nombre del cargo, ¿cierto? Por eso afecta la estructura organizacional, si es pública o privada, ¿listo? Y de economía mixta nos habla de cuando una empresa es conformada con recursos que sus orígenes o sus dueños son de la parte privada y del Estado. Creo que un ejemplo, no es muy claro hacer el ejemplo, no hay muchos ejemplos, pero creo que EMAS, o creo cuál era, Empopasto, creo, Empopasto ya no, creo que EMAS o Empopasto, una de las dos, tiene recursos del Estado y recursos privados. ¿Listo? Y entonces en estas sí afecta la estructura organizacional en ciertas partes, tiene que tener unos cargos ya mencionados públicos y se puede hacer en algunas partes unas modificaciones porque también tiene parte privada. ¿Listo? Entonces, ¿afecta la estructura organizacional? Sí, el hecho de tener el origen, ¿por qué? Porque en los públicos los cargos siempre son los mismos, a menos que se haga una reforma. En cambio, en la privada, uno le puede modificar el nombre del cargo y las funciones y las actividades que hace cuando uno quiere y crea convenientes. Claro está. ¿Listo? Siguiente punto. ¿Nos queda claro esto del por qué el origen del capital afecta la estructura de la empresa? ¿O alguna pregunta ahí? ¿Qué dicen? Claro, profe. Señoritas. Listo, muy bien. Siguiente punto, el por qué el tamaño de la empresa afecta
afecta la estructura organizacional de la misma. Ya lo estamos viendo aquí, principalmente por el número de trabajadores, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí identificar el tamaño de mi empresa? Otro punto del por qué me sirve identificar si es micro, pequeña, mediana o grande. Para mirar cuál es la tributación, ¿sí?, que debe pagar la empresa según la misma. Que hay unas empresas que son microempresas, pequeñas empresas que declaran renta cada año, ¿cierto? Las grandes empresas tienen que declarar renta o creo que deben hacer la declaración de impuestos cada 2 meses. Hay otras que cada 6 meses. En fin, ¿eso de qué depende? Del tamaño de la misma, ¿sí? Según este cuadrito que estoy haciendo aquí, yo les voy a hacer un ejemplo y les hago una pregunta, ¿sí? Decimos la empresa de Juan Narváez, por ejemplo, una empresa X, ¿sí? Tiene activos, ¿sí?, que su valor suman 600 salarios mínimos. La estamos de una vez clasificando como pequeña, ¿cierto? Pero la empresa de Juan tiene 60 trabajadores. La clasificamos como mediana empresa. La clasificación más alta es lo que le da la denominación de la misma, ¿sí?, del tamaño de la empresa a la misma, pues a la empresa, ¿listo? Entonces les pongo otro ejemplo, ¿sí? Termino de explicar ese ejemplo que es, por activos, decíamos, como son 600 salarios mínimos, clasificaría inicialmente como pequeña, pero también depende de los trabajadores. Si son 60 trabajadores, entonces ya la clasificación no es pequeña, sino clasifica como mediana. ¿Listo? Entonces les hago otro ejemplo. Decimos que la empresa tiene 8 trabajadores, ¿sí? Pero sus activos son 7.500, valen 7.500 salarios mínimos. ¿En qué clasificación estaría esa empresa? ¿Qué dicen? Mediana. Perfecto. ¿Listo? Mediana. Caso contrario, tiene muy bien, ¿sí? Caso contrario, vemos que valen más los activos, que vale más pues la decisión del valor de los activos que el número de trabajadores. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis y explicarles qué significa un activo, porque todos lo conocen con el hecho de qué es lo que tiene la empresa, lo que le pertenece a la empresa, ¿cierto? Pero un activo significa algo que le va a generar un ingreso a la empresa. ¿Listo? Entonces yo les hago la siguiente pregunta. Decimos, un carro en una empresa, ¿es un activo o es un pasivo? ¿Qué dicen? ¿Y por qué? Puede ser los dos, pero tiene que tener una justificación. ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Cómo la pregunta, profe? Perdón. Un carro para una empresa, un carro para una empresa puede ser un activo o puede ser un pasivo. ¿Qué piensa usted y por qué? ¿Por qué sería un activo o por qué sería un pasivo? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Profe, será pasivo porque pues tiene gastos de gasolina, de aceite, de llantas, todo eso. Bueno, perfecto, sí, la depreciación también, ¿sí? Yo, Cuando yo el pienso que carro, todo depende, a ver, dígame, Sandra. yo pienso que de todo depende del servicio que está prestando el carro a la empresa. Porque si es una empresa de que tiene carros de carga o presta servicio de transporte, en ese caso sería un activo. Ya diferente Muy que no bien, preste ningún tipo de servicio. ahí está la diferencia, muy bien, ¿cierto? Como decir, Marvin nos pone el ejemplo, el primero que también nos pone Sandra, que el carro, ¿sí?, va a ser un pasivo cuando el carro es de uso particular, como decir, para el dueño de la empresa o para un trabajador, ¿cierto? Que es, o puede ser simplemente es un carro de transporte nomás, pero de personas particulares, como decir, del dueño de la empresa, no le está generando utilidades, entonces es un pasivo, ¿sí? Porque se lo debe declarar dentro de lo que la contabilidad de la empresa. En cambio, es un activo cuando el carro sí se lo utiliza, como decir, para transporte de mercancía, ¿sí? Transporte de publicidad, como decir, los carros vaya, esos son activos que les hacen ganar dinero a la empresa. Esa es la diferencia entre un pasivo o un activo. Activo, algo que tiene la empresa, pero que le va a generar ganancia, sea a corto o sea a largo plazo. ¿Listo? Bueno.
Siguiente, ya vimos. Según la actividad económica, los sectores económicos. Agropecuario o extractiva, sector primario. Industriales o de transformación, sector secundario. Y comerciales o de servicios, sector terciario. ¿Listo? Toda empresa que se dedique a vender servicios o a vender simplemente el producto, a hacer distribución o comercialización, sector terciario, perdón. ¿Listo? Bueno, entonces eso también afecta obviamente el organigrama de cómo se va creando la estructura de la empresa. Entonces ahora vemos los tipos de organigrama, ¿sí? Que vemos los lineales, que son estos dos que están aquí, vertical u horizontal, que ya los voy a explicar. Nos falta algo aquí explicar, ¿listo? Se ponen aquí los cargos de la empresa, ¿cierto? Vertical, que es el que conocemos todos. Se me fue la cámara, pero bueno, ahorita la vuelvo a poner. Vertical, que es el que ponemos, que conocemos todos en la empresa, que decimos y veíamos los niveles de la empresa, ¿se acuerdan? Nivel corporativo, que es este que está aquí el jefe, o nivel estratégico. Estos son los jefes de cada área, que son nivel intermedio, y los trabajadores de cada área se llama nivel operativo. Pero aquí usted lo puede representar, puede ser con la foto, como principalmente lo hacen las empresas y se debería hacer, es con el cargo de la persona. ¿Listo? Con el cargo de la persona. Por eso aquí va, como decir, en esta parte de donde está este muñequito, va gerente o va director, ¿cierto? O va presidente de la empresa, ¿cierto? Por general se le pone gerente. Aquí puede ir jefe de contabilidad, ¿sí? Aquí va a ir técnico de contabilidad, facturador y contador público, puede ser. ¿Listo? Aquí va jefe de talento humano, ¿sí? Técnico 1, técnico 2, ¿sí? Aquí jefe de ventas, vendedor 1, 2 y 3, ¿sí? Pero va con el nombre del cargo principalmente. ¿Y qué es lo que le hace falta? Para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de realizar su trabajo, ¿sí? Como decir aquí del gerente, llega y sale hasta este señor que está aquí, ¿cierto? Hasta este cargo que está aquí. Debe terminar con una flecha, ¿sí? ¿Dónde termina la flecha? En este cargo, ¿sí? En este punto que estoy haciendo ahí, que lo estoy señalando, ahí donde termina la línea, debe terminar con una flecha. No se olviden de ello. Debe terminar con una flecha porque indica hacia quién se tiene la autoridad, ¿listo? Y ya la misma flecha va a indicar que tiene responsabilidad. Nunca se debe hacer la flecha hacia arriba, ¿listo? Porque no está bien estructurado, no es el orden coherente, ¿sí? Así tenga relación directa, pero ya está saliendo la línea desde este punto, ¿listo? Que es el gerente. Lo mismo acá, como si la línea sale de esta chica que está aquí y debe terminar en flecha aquí. La flecha debe terminar en estos puntos que estoy señalando. ¿Listo? Debe terminar. Sistema vertical. Lo mismo es el sistema horizontal y debe ser organizado de izquierda hacia derecha, porque ese es en el lenguaje español se lo maneja de esa manera. Se empieza a escribir desde aquí, como dice los niveles jerárquicos, y termina acá en esta palabra derecha. ¿Listo? Siempre comienza, es la misma representación que el organigrama vertical, simplemente que se hace horizontal, en forma recta. ¿Listo? Bueno, siguiente, ¿listo? Y está como está representado aquí, miren, gerencia, director de producción, director comercial, ¿listo? Lo último que yo les quiero explicar es que cuando ustedes hagan un organigrama y pongan estas tres personas que estoy señalando aquí en el mismo nivel, supongamos que son jefes de cada área, jefe de contabilidad, jefe de ventas y jefe de producción, ¿sí? Y ustedes las ponen exactamente al mismo nivel, quiere decir que las tres personas tienen la misma autoridad, la misma importancia, perdón, dentro de la empresa, la misma importancia, ¿sí? ¿Qué pasa si ponemos este un poquito más arriba y estos dos los ponemos un poquito más abajo? Como decir, este está en esta línea, ¿cierto? Y estos dos los ponemos más acá abajo. Quiere decir que esta área de aquí es más importante para la empresa, por el motivo que sea, ¿listo? Y puede pasar, ¿listo? Pero casi no se ve eso, ¿listo? Todos los jefes de cada área tienen la misma importancia. Por tal motivo, ¿sí? Lo que yo recomiendo y lo que se debe recomendar es poner siempre los cargos al mismo nivel. Todos los jefes
al mismo nivel, sea en el organigrama vertical como en el organigrama horizontal que lo vemos aquí, ¿cierto? Y lo mismo para acá abajo. Profe, una ¿Listo? Lo pregunta. mismo los niveles operativos. Sí, dígame. Eh, en cuanto a eso, ¿no tendría más autoridad de pronto recursos humanos que un jefe de venta o de producción? Lo que pasa es que la naturaleza del cargo, ¿no? Jefe de talento humano, se supone que el jefe de talento humano es. No se le escucha, profe.
Era... ¿Cómo es que rotación automática? ¿Me pueden ver ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, espérenme un minutico, estoy descargando el módulo en el celular y ya comenzamos para ponerles el módulo, ¿listo? Qué pena, no sé qué pasó con el computador, se apagó. Pero bueno, estaba respondiéndole la pregunta a Sandra que me decía sobre que se cree que el talento humano es más importante, pero la función real del talento humano es la de medir y primero es encontrar las personas, reclutarlas, seleccionarlas, ¿listo? Y medir la actividad y si cumplieron con la función o no. ¿Sí? Las personas. Esa es la principal actividad de talento humano. La actividad de talento humano dice, se le renueva el contrato o no se le renueva el contrato por tal motivo, ¿cierto? Por eso se le entiende como se dicen es más importante, cuando en realidad la función de talento humano es medir la de los demás, más en ningún caso, ¿sí? Diría yo, en ningún caso, y no he encontrado una parte donde diga que talento humano es más importante que otra área, ¿sí? Porque como si les pongo un ejemplo, decimos, talento humano se encarga de medir a las personas, pero no es más importante que el área de ventas, porque si la empresa no tiene ventas, la empresa no funciona, ¿cierto? Entonces yo diría que en ese punto las, donde están todas los jefes de área deben ir al mismo nivel. En el organigrama vertical o en el organigrama horizontal deben ir rectas. ¿Listo? Esperemos que ya me está abriendo aquí el módulo. Entonces, recordemos esa partecita que estaba yo explicándoles. ¿Listo? Que debe terminar en flecha, tanto en el organigrama vertical como en el organigrama horizontal debe terminar en flecha. ¿Listo? Espérenme, ya estoy prendiendo aquí el módulo. Mm, a ver. Un minutico. No sé si lo pueden ir abriendo allá porque mientras yo lo voy descargando acá en el celular, pero no me demoro. Tenemos unos 5 minuticos mejor para poderlo descargar aquí en el celular. Profe, otra preguntita. Dentro del organigrama, revisoría fiscal o eso entra también ahí, o revisoría fiscal no hace parte de ese organigrama, porque en algunas empresas, pues, o en la mayoría, por no decir que en todas, es algo externo, ¿no? Ya tiene que ser alguien Sí, externo. la revisoría fiscal puede estar interna como un cargo, pero por lo general la revisoría fiscal es una asesoría y es una consultoría, ¿listo? Y esa se hace en línea de staff, que de pronto se hace externa y se hace con líneas punteadas, como lo representan algunos organigramas, como lo representa aquí el módulo, ¿listo? Entonces espérenme, eh, ya lo vamos a ver esa parte de staff, lo vamos a ver detenidamente, pero significa eso. ¿Sí? El staff significa una asesoría puntual, por eso ahí está la revisoría fiscal o está el asesor jurídico, los abogados también pueden estar ahí, principalmente esos dos pueden ser los ejemplos en una línea de staff, en un organigrama que se complemente como línea de staff. ¿Listo? Eso, profe, gracias. Ya lo estoy aquí descargando, denme un minutico. Se va a apagar este color también.
Voy a quitar un minutico la cámara para poder poner el video, para poder poner el módulo.
¿Me confirman ahí si pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Eso. Ahí ya lo pueden ver el módulo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, Sí, profe. listo, gracias, qué pena. Es que mi computador es un poquito viejo y se demora hartísimo en comenzar, entonces nos toca así. Aquí estábamos, ¿listo? Verán. Entonces, el organigrama horizontal es este, ¿listo? ¿Cuántos cargos vemos aquí? Vemos gerente 1, 3 jefes de área, van 4, ¿cierto? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cargos, ¿cierto? Por cada cargo que usted ponga ahí, por cada cuadradito, ay, a ver si me apaga esto, perdón, eso. Por cada cuadradito que esté aquí, ¿sí? Por cada punto que esté aquí, por cada persona que ustedes pongan, significa un cargo. Como decir, ahí está gerencia 1, 2, 3, los 2 directores comerciales, 4 trabajadores, son 7 cargos. ¿Listo? Entonces, ese organigrama horizontal que estamos viendo aquí tiene 7 cargos. ¿Listo? 7 cargos tiene ese organigrama horizontal. El, el siguiente organigrama que vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta con este organigrama vertical u horizontal? Yo creo que es el que conocen, igual que este funcional de acá. Simplemente debemos ponerle, puede ser el cargo de la persona, ¿listo? Puede ser el cargo de la persona o puede ser la función de la persona, pero debe terminar siempre en una flecha hacia donde se dirige la autoridad, ¿listo? Voy a explicar este funcional para que vean cuál es la diferencia y me dicen si tienen de pronto alguna duda. En el funcional ya no ponemos, como decir, el cargo, sino que se pone es la función que realiza ese cargo. Como lo vemos aquí, en este dice gerencia general, ya no dice gerente, ¿sí? Sino gerencia general. Veamos en el lado de ventas, gerencia de mercadotecnia. Y ya no es vendedor, sino que miren, es ventas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vertical y funcional? Todos son para abajo, tienen que terminar con una flecha. Aquí no la tiene la flecha, pero debe terminar con una flecha. ¿Listo? Y debe decir la función exacta que hace, el cargo. Este es un poco más cerrado porque debe decir la función exacta. En cambio, en este de acá es el que utilizan más las empresas, que es el vertical, que no quiere decir que se lo representa solamente con imágenes, sino que se lo representa con el cargo, puede ser, o con la función de la persona. ¿Listo? Son las mismas, sino que hay uno que se especifica, que es el funcional, que es la función que realiza el cargo de la persona. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí? ¿Qué dicen? ¿O queda todo claro? Claro, profe. Listo. Bueno, un momentico. A ver,
Ahí, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla ahí? El módulo. No, No, profe. profe, yo solamente miro los nombres de los... Ya, listo, dame un minutico entonces. Que ya me prendió el computador y se me conectó solito. Así me hizo como un cambio ahí. Ahí la pueden ver mi pantalla. Me confirman cuando lo puedan ver, por favor. Ah, ya sale, profe, la pantalla. Ya, listo. Ya, profe. Ok, listo. Muchas gracias. Qué pena ahí ese, no sé qué le pasó a mi computador que se apagó, me tocó conectarme pues, desde el celular, no, que es un poquito más complicado desde el celular. Pero entonces sigamos, ¿listo? Pero yo voy a empezar a tratar nuevamente. Listo, sigue la grabación. Bueno, entonces la diferencia entre vertical y funcional, que es este que estamos viendo aquí, que es el funcional, tenemos que decir la función del cargo de la persona que se le está contratando, ¿listo? No la actividad, porque la actividad es el que es un vendedor, sino la función, ventas. Es un poquito más difícil de hacer, casi no se utiliza porque es muy rígido. Y recordemos que una de las características de las empresas que vimos la primera era que sea flexible, ¿listo? Que la empresa sea flexible. Entonces se utiliza mucho es este organigrama vertical, que está representado igual que este, con los nombres, ¿listo? Entonces, uno de los puntos es representar, crear un organigrama vertical y representarlo de forma horizontal y de forma circular, que ya se les voy a explicar ahorita cómo se realiza. ¿Listo? El, el- el circular. Vamos a ver primero el matricial. ¿Listo? Bueno, les voy a hacer con una imagen que me va cargando esto. ¿Sí? Tenemos aquí el matricial que nos dice convergen en esta estructura de la jerarquía, las funciones y proyectos asociados a un área o departamento. Quiere decir lo siguiente, ¿listo? Que nosotros aquí tenemos 3 áreas, ¿cierto? Pero tenemos 9 cargos en este tipo de empresa. Tenemos 9 cargos en las 3 áreas que necesita la empresa. Pero ¿por qué 9 cargos? Porque se tiene 3 proyectos diferentes. Si solo se tuviera 2 proyectos, solamente habrían 6 cargos. ¿Sí? Eso quiere decir que cada cargo, que cada proyecto en este caso va creando 3 cargos nuevos. ¿Sí? Les pongo un ejemplo de qué empresas lo pueden utilizar. Empresas que tienen pocos trabajadores y que tienen varios proyectos, como puede ser empresas que se dediquen a licitaciones, como si un ingeniero civil que tiene una obra de construir un puente en, no sé, en Ipiales, tiene que construir un parque infantil, para niños en Pasto y tiene, póngale, una carretera en Chachagüí, ¿sí? Entonces, él tiene 3 proyectos, pero solamente tiene 3 personas. Entonces, aquí él dice, bueno, tengo 3 cargos, María, Juan y Pepito, pongamos. Entonces María, en el proyecto 2 me va a trabajar en la parte de marketing, pero quiero que María en el proyecto 1, por el motivo que sea, me trabaje en la parte de producción, en el proyecto número 1, y que me trabaje en el proyecto número 3 me trabaje en el proyecto número 3 en la parte de ingeniería. Verán, sería más o menos así. Lo tengo yo aquí en este cuadrito representados por un poco más así. Tengo los 3 cargos, ¿sí? Tengo las 3 personas, perdón, que están trabajando conmigo, ¿sí? Decimos María, decimos Juan y decimos Pepito, ¿cierto? Esos son los 3 cargos las 3 personas con las que usted trabaja. Y usted tiene 3 proyectos diferentes, pero tiene que ocupar 9 cargos, pero solamente tiene tres trabajadores. Entonces usted los divide los trabajadores, ¿sí? A que le trabajen en los 3 proyectos. La pone a María aquí, control C, control V.
y la pone también acá. Pone a Juan a trabajar, ¿sí? Lo pone a trabajar en ingeniería en este proyecto, en producción en este otro proyecto y en marketing en este otro proyecto. Y a Pepito lo pone a trabajar acá en ingeniería, acá en marketing y acá en producción. Para eso nos sirve el organigrama matricial, para decir que las personas están trabajando es con los proyectos y pueden trabajar en diferentes áreas. Otro ejemplo de cómo puede ser. Supongamos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? El área de, tenemos un almacén de ropa, ¿sí? De producción de ropa. Entonces aquí tenemos la parte de, pongámosle así, ¿no? Pongámosle costura. Tenemos el área de detalles, ¿cierto? Y tenemos el área de ventas, pongamos. Sí, los tres. Listo, sacamos lo más grandecito. Ahí, listo. Tenemos esas tres áreas. Estas van representadas aquí, ¿cierto? Tenemos esas tres áreas en la empresa. Ojo ahí, mi empresa se dedica a la producción de ropa. Supongamos que el proyecto número 1 es producir zapatos, ¿sí? También lo voy a hacer aquí yo así. Zapatos. El proyecto número 2 es realizar camisetas. Y el proyecto número 3 es realizar pantalones. ¿Sí? Ah, bueno, ese no. ¿Listo? Lo tenemos así. Entonces, para los zapatos, Juan me va a trabajar la costura, Pepito me va a trabajar los detalles y María me va a trabajar las ventas, ¿sí? Por el motivo que sea, por el motivo, por su hoja de vida, porque es bueno para realizar eso, ni sé qué. Supongamos que Juan es el mejor haciendo zapatos, que Pepito es el mejor haciendo camisetas y que María es la mejor haciendo los pantalones, ¿sí? Por el motivo que sea, yo solamente tengo 3 trabajadores y por cada proyecto yo los pongo en cargos diferentes a las personas. Si solamente tengo dos proyectos, solamente utilizo 6 cargos, pero los estoy utilizando a los mismos 3 trabajadores, ¿sí? ¿Nos queda claro entonces cómo funciona el organigrama matricial? ¿Qué dicen? ¿O alguna pregunta o les hago otro ejemplo nuevo? ¿Qué dicen? Profe, o sea que ahí no Por ejemplo, importa, profe. ¿Cómo, perdón? ahí no importa el cargo, o sea que ahí no habrían cargos prácticamente. No, no habría encargos. Trabajan es en las áreas, las personas. Es un tipo de organigrama que funciona para las empresas que tienen pocos trabajadores, pero que tienen varios proyectos. Por eso principalmente, como si yo les hablo del proyecto de los zapatos, o el proyecto de las camisetas, o el proyecto de los pantalones, se puede hacer así, o el proyecto de los ingenieros civiles, puede ser, ¿listo? O el proyecto de, como decir, eh, tener sedes en diferentes ciudades, ¿sí? Y puede ser auditoría, puede ser trabajo, puede ser producción, y usted lo quiere trabajar ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, o puede ser capacitaciones que uno realice, ¿cierto? En fin. Entonces, como que usted tiene pocos trabajadores, pero debe atender varios proyectos, lo puede hacer con los mismos trabajadores, lo puede organizar de esta manera, ¿sí? Lo puede organizar de esta manera, ¿sí? No es muy común, pero es una manera en cómo usted se puede organizar para que le realice las funciones. ¿Cómo más puede ser? ¿Sí? Que ustedes dicen, bueno, tengo estas 3 áreas, ¿sí? Tengo 3 trabajadores y aquí le pueden poner día 1, día 2, día 3, día 4 y así sucesivamente. Que cada uno se vaya turnando a hacer funciones diferentes. También puede ser, ¿cierto? También puede ser.
¿Qué dudas les queda ahí con este tipo de organigrama? ¿Qué no les queda claro? ¿Les hago otro Profe, ejemplo? ¿Qué me dicen? con lo que usted acaba de decir, no necesariamente tiene que tener varios proyectos o varios planes. Puede ser un solo proyecto, pero distribuirlo por semanas o por días. También puede ser, sí, también puede ser, sí. Si usted dice como decir, es una empresa familiar, sí. Y aquí ya no le ponemos, sino que queremos que todos trabajen lo mismo. Entonces le ponemos aquí semana uno, semana 2, perdón, semana 3 en vez de proyecto uno, proyecto 2, proyecto 3, ¿cierto? Bueno, ahí no me deja ponerlo bien, pero irían encima de eso, ¿cierto? Cada uno que haga una actividad diferente. Hay empresas que lo hacen así. Entonces, es muy funcional, se utiliza mucho en ese caso, en el que mi empresa tiene pocos trabajadores, pero tiene varias funciones por realizar, ¿sí? Tiene varias funciones por realizar. Por eso aquí ya no va el nombre de decir costurero uno, costurero 2 o costurero 3, sino que se pone el nombre exacto de la persona, nombre y apellido de la persona que va a cumplir esos cargos. ¿Dónde se utiliza mucho? Como decir, en, se utiliza principalmente también en las empresas privadas, lo utilizan para De pronto, establecer horarios de trabajo. en un Hora- restaurante, profe, yo pienso que también a veces los rotan. Una semana hacen de meseros, la otra semana hacen caja, la siguiente semana están en cocina lavando la loza. ¿Ese también podría entrar dentro de ese? sí, ¿Entendí? perfecto, sí, perfecto, sí. El, que una semana hace una función, otra semana hace otra función y otra semana hace otra función. Perfecto, listo. Aplica, sí, perfecto. En el ejemplo del restaurante yo no lo había visto, pero está muy bien hecho también. ¿Listo? Eso sería el organigrama matricial. Es un poco complicado, ¿sí? Pero nos sirve y tenemos que saberlo utilizar. ¿Listo? Muy bien, el ejemplo del restaurante está perfecto también. ¿Listo? ¿Alguien más si les queda claro o les hacemos otro ejemplo? ¿Qué dicen? Claro, profe. Listo. No van a decir claro simplemente por decirme claro, ¿no? Cualquier pregunta que tengan, por favor me van diciendo. Yo les voy tratando de responder lo que más se pueda. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces con el otro tema, el organigrama matricial. ¿Listo? Ahí sí depende de cómo uno lo quiera hacer. Organigrama circular. ¿Listo? Tenemos que este organigrama circular se representa principalmente por esferas, como lo muestra aquí. ¿Listo? La esfera más grande, esta que está aquí, gerente general, es la parte institucional, la parte más arriba en el organigrama vertical, haciendo la comparación, ¿sí? Y estos que están aquí son las áreas de cada empresa, que es y entonces, a medida que la esfera se va volviendo más grande, más lejana, quiere decir que va teniendo más responsabilidad. ¿Listo? Va siendo como en el organigrama vertical, como más abajo, va teniendo. En cambio, a medida que el cargo está más cerca de la esfera más chiquita, quiere decir que tiene más autoridad. ¿Listo? Verán, este mismo organigrama vertical se los voy a representar ahorita en el Paint de manera vertical. ¿Listo? Se los voy a representar así. Entonces verán. Bueno, no borramos este. ¿Sí? Esto lo voy a borrar y este. ¿Sí? Entonces, verán, aquí tenemos el gerente general, que es este que está aquí, ¿cierto? Gerente general. Dejémosle este nombre que está aquí, gerencia general, que es casi el mismo, ¿cierto? Tenemos 4 áreas: producción, personal, finanzas y mercadotecnia. Pues aquí las ponemos. Ponemos aquí esto. Perdón, pues que me salga desperfecto, ¿no? Lo siento, con ustedes. Entonces, esto lo hago generalmente en el tablero, pero pues nos tenemos que adaptar, ¿cierto? Entonces teníamos el área de producción,
color negro, ¿no? El área de producción, aquí no son estilos. Producción, mercadotecnia, teníamos el área de finanzas, ¿y cuál era el otro área? No me acuerdo. Bien, te lo revisamos. ¿Sí? Y tenemos el área de personal. Listo, aquí. Personal. Entonces yo las voy ubicando de la siguiente manera. Producción, a ver, ¿cuál era el que tiene el trabajador? Producción. Entonces esta va aquí. Personal. Esta va aquí. Mercadotecnia. Esta va aquí. Y finanzas. Esta va aquí. ¿Listo? Y aquí iría operario. Yo le pongo así. Operario. Entonces yo tengo este organigrama que está aquí. ¿Sí? Que si ustedes se fijan, es un organigrama vertical. ¿Cierto? Es un organigrama vertical representado de esa manera. Recuerden algo aquí. Esto debe terminar así, en una flecha. Bueno, debe ser una flecha. Una línea así. Debe ser una flecha, ¿listo? Debe terminar así en flecha. Igual este de aquí. Si se hace para abajo, si se hace así, debe terminar en una flecha. ¿Listo? Mírenlo, tenemos 3 niveles. ¿Sí? Aquí este nivel que voy a seleccionar, este nivel es el nivel institucional. Segundo nivel, el nivel intermedio. Y el tercer nivel, nivel operativo. ¿Cierto? Lo estoy representando aquí. Ahora, este mismo lo estoy representando de forma circular, que es este que está acá, gerente general en la primera esfera. Segunda esfera, y todos están al mismo nivel. Mírenlo como lo estoy planteando yo acá. Todos están en esta misma línea. ¿Sí la ven? La línea es recta. Por tal motivo, estos 4 están al mismo nivel. Eso quiere decir que los tengo que poner en la misma esfera. Y siguiente está el operario, que es la última esfera, la que está acá abajo. ¿Sí? En esta empresa solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargos. ¿Listo? Entonces, ¿nos queda alguna duda de cómo se representa un organigrama vertical de forma circular? Les hago otro ejemplo. ¿Qué dicen? Porque tienen que hacer un organigrama circular ahorita. Sí, ¿Alguna profe, duda? regálenos otro ejemplo, porfa. Listo. Cojamos este organigrama que está aquí. Este. ¿Sí? Y lo voy a poner aquí. Entonces voy a borrar esto. Lo voy a poner acá. Pero lo voy a hacer un poquito más chiquito para que nos alcance el circular. ¿Listo? Verán. Entonces yo hago primero la primera esfera. Pero sí, yo creo que no me va a alcanzar ahí. ¿Sí? Hago la primera esfera. Pero menos le llama el que te pueda muy abajo. Ya voy. Vale. Perdón, qué pena. Verán. Entonces, la primera esfera, ¿sí? La esfera del centro. ¿Quién debe ir aquí en la primera esfera del centro? ¿Qué me dicen? Debe ir este que se Gerencia. llama gerencia. Muy bien, ¿cierto? Va a ir la gerencia. ¿Tenemos cuántas esferas en el siguiente nivel? Tenemos 2, ¿cierto? Entonces las vamos a representar con otra esferita. Ya no va con un cuadrado, sino que va con una esfera. Entonces yo lo voy a hacer aquí, aquí y aquí. Las esferas no tienen que ser perfectas, ¿listo? Sino que tienen que estar en el mismo nivel. Es un poco más pequeño para que me alcance. Eso. Director de producción va en esta esfera, que es este que acabo de copiar de aquí, o director comercial, ¿sí? Va a ir en la segunda esfera, y los uno, ¿sí? Con un círculo, ¿sí? Diciendo que están en el mismo nivel. Ah, bueno, así no, porque se me cruzan, ¿no? Bueno, voy a hacer una línea, espero que me salga bien.
Se supone que esto es un círculo, ¿listo? Y aquí. ¿Ahí qué hice con esa línea? Estoy representando que están en el mismo nivel. ¿Listo? Este organigrama que es horizontal. Siguiente. Voy a hacer aquí una esfera. Aquí y aquí. ¿Listo? ¿Qué cargos tengo que poner en esta esfera que sigue aquí? ¿Qué dicen? Operario. Muy bien. ¿Sí? Tiene que ir el operario. Operario y operario. ¿Cierto? Y acá voy a hacer otras dos esferas. Las tengo que hacer abajo de director comercial porque son las que siguen, ¿cierto? Son más grandes. Aquí y aquí. ¿Cierto? ¿Qué cargos tienen que ir ahí? ¿Qué dicen? Lo estoy haciendo, pues. Vendedor. Vendedores de zona. Muy bien. ¿Listo? Vendedores de zona. Vendedor de zona 1 y, perdón, y vendedor de zona 2. ¿Listo? Perdón, se me salen del rectángulo, del círculo, pero están dentro del mismo. ¿Listo? Y los 1 con un círculo. ¿Listo? Los 1 con un círculo, porque si ustedes se fijan aquí, esta línea me quedó mal la última. ¿Listo? Si ustedes se fijan, miren que están en el mismo nivel. Exactamente, están estos 4, están en el mismo nivel. Por eso les hago la línea a estos 4 que están en el mismo nivel. ¿Qué nos falta? ¿Sí? ¿Qué nos falta representar aquí? Tenemos que hacer unas flechas. ¿Listo? Perdón, con esto. Lo voy a hacer con rojo. ¿Sí? A ver, ahí. ¿Sí? La flecha para abajo, ¿dónde está? Nos hace falta la flecha para indicar hacia dónde van los niveles de autoridad. ¿Listo? Supongamos que están, pues, supongamos que están bien. Yo pues no soy un gran artista. Este más. Este de acá y este de acá. Obviamente el inicio debe salir pues del director, como está en esta cadena de acá. Perdón. Como está en esta cadena de acá. ¿Listo? Nos queda ahí un poquito más claro de cómo se debe realizar el organigrama circular. ¿Sí? ¿Qué Sí, dicen? Listo, muchas gracias. Sandra, ¿de pronto alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo que yo les quieran que les explique o algo? ¿Qué dicen? ¿Me confirman, por favor, las demás personas? ¿Sí nos queda claro ese cómo se hace el organigrama circular? ¿O les queda alguna duda que quisieran que les explique? No, profe, todo claro. Listo, ok, bueno. Y pues doy por entendido el tema, ¿cierto? Pero de pronto cualquier duda me escriben. Recuerden que tienen que representar un organigrama vertical, van a tener que representar de forma horizontal y de forma circular para el trabajo. ¿Listo? Circular, listo, ahí acabamos. Entonces, que la actividad se las acabo de decir, van a crear un organigrama vertical, ¿sí? Con mínimo 15 cargos, ¿sí? Con mínimo 15 cargos, los pueden hacer en Word, los pueden hacer en Excel, como quieran. Lo tienen que representar de forma vertical, de forma horizontal y de forma circular. Recuerden, tienen que hacerle esta flechita. Aquí no está hecha la flechita, pero si ustedes se fijaron en la explicación que yo hice, sí les hice la flechita de hacia dónde va el nivel de autoridad. ¿Listo? Y lo mismo nos va a representar el nivel de responsabilidad. Tienen que hacerlo con los 15 cargos. Yo sé que el organigrama vertical y horizontal se pueden representar se pueden hacer muy fácil en Word y en Excel, y el organigrama circular, si quieren, lo pueden hacer a mano, le toman una fotico y lo juntan al Word que ustedes van a hacer, o al PDF que me van a entregar. ¿Listo? Les explico lo último con relación al organigrama circular. ¿Por qué se hace el organigrama circular? Para hacerlo de manera más agradable, ¿sí?
Se los explico de la siguiente manera. No sé si yo creo que les he tocado el tema, pero hay algo que se llama neuroprogramación, ¿sí? En el cual el cerebro humano, si nos ponemos a evaluar el cerebro humano, ha evolucionado casi cerca de 6.000 años, ¿sí? 6.000 millones de años. Por tal motivo, el cerebro humano entiende como natural y le entra más fácil el concepto de las cosas que son redondas o tienen formas irregulares, ¿sí? Miren, ahorita les hago el ejemplo, que todos los productos que son cuadrados o que son cúbicos, si ustedes se ponen a pensar, les hago un ejemplo muy, muy, muy claro, que viene siendo como decir el jabón que se compra para lavar, como decir, los platos, como si era, pues, se me viene a la mente esa idea, ¿sí? Antes venía en el frasquito así redondo, cuadrado, ¿cierto? Ahora viene como en forma como más sin esas curvas prolongadas de ángulos de 90 grados, porque según unos estudios, las formas irregulares o circulares al cerebro humano le ingresan más rápido. En cambio, las formas que son cuadradas, el cerebro humano dice, eso es artificial y por tal motivo el cerebro humano exactamente la parte del centro, es esta parte que está aquí, el cerebro genera unas sensaciones a través de las cuales se bloquea y dice, no quiero comprar eso, no quiero admitir que eso es real, como decir. Entonces el organigrama circular rompe esa barrera de hacer un organigrama cuadrado, ¿sí? Cúbico, y a la persona le entra más fácil y tiene más armonía con el mismo. Por eso se aplican muchísimo los productos. Me imagino que muchos de ustedes de pronto se están imaginando, cierto, los productos, las cosas las están empezando a hacer de forma irregulares. Vayan a ver los siguientes productos que ustedes vayan a comprar. Les pongo otro ejemplo del por qué sucede así. Como decir, cuando ustedes van a comprar juguetes o algo así, como yo lo hago el ejemplo por mi niño, por mi hijo, los paquetes de los juguetes ya no vienen, las cajas ya no vienen cuadradas. Si ustedes se fijan, las cajas vienen más bien con formas irregulares para que el niño lo compre, ¿sí? Para que el niño se emocione más porque el cerebro admite más ese producto. Entonces, esa es la razón del por cual se crean los organigramas circulares, principalmente para que la gente lo asuma más fácil, ¿listo? Porque siempre es incómodo o se niega el cerebro a decir, él es mi jefe y ellos son mis subordinados, ¿listo? A través del organigrama circular se ve más chévere y es más armónico para todas las personas, ¿listo? Es un tema más de mercado que les expliqué, pero es el por qué se representa de forma circular. ¿Listo? Bueno, yo creo que eso es todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el taller o algo que quieran que les explique adicional? ¿Algo que no les haya quedado tan claro? ¿Me confirman? Listo. Bueno, pues nos vemos en 8 días. El taller que tienen que realizar es crear el organigrama vertical y representarlo de forma horizontal y circular, mínimo con 15 cargos. ¿Listo? Mínimo con 15 cargos. ¿Y hasta cuándo? Hasta el día de mañana a la medianoche. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, me dicen. Sí, dígame. Vertical, horizontal y circular, ¿sí? Sí. Tienen que Eh, hacerlo primero vertical porque es el que más conocemos. ¿Listo? De ahí de ese horizontal y de ahí mismo circular, dígame. sacamos los otros dos, ¿sí? Exactamente el mismo. Sí. Ah, Ustedes representan, perdón, si voy a hacer esa aclaración, muchas gracias, ¿cierto? Construyen un organigrama vertical con 15 cargos. Y ese mismo organigrama vertical lo tienen que representar de forma horizontal y de forma circular. ¿Listo? El mismo, con los mismos cargos, exactamente el mismo. Simplemente va a cambiar la representación del organigrama. ¿Listo? listo, profe, gracias. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta me hacen. Eh, muy bien, Claudia, las participaciones que me hizo por WhatsApp. Nos vemos en 8 días. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes, que pasen muy buena noche y lávense las manos también. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias.